Ok, vamos a continuar. Nosotros comentamos que ahora nuestro proyecto número 4 lo que va a contener es una ventana con una barra de menú y con componentes gráficos. Sí, la ventana entonces va a tener la barra de menú y va a tener como un componente inicial un panel pero con pestañas. La ventana pues, es un G-Frame, la barra de menú es un G-Menu Bar que se va a asociar, como lo habíamos hecho antes, a la ventana con el método setGMenuBar, y el panel con pestañas es un objeto de la clase GTablePane y lo vamos a adicionar ya sea con setContentPane o con add, que son las opciones que tengo para el G-Frame. Como habíamos dicho, el G-Frame tiene ya un administrador de diseño que es Border Layout, por lo que el ADD que está asociado al Border Layout, si nosotros no le indicamos en qué posición de la pantalla se va a colocar, en automático utiliza todo el contexto gráfico. Es por eso que para el G-Frame, el ADD y el setContentPane son equivalentes. Bien, la barra de menú va a tener opciones de menú. En este caso van a ser dos menús, perdón. ¿Sí? Dos menús que se van a adicionar a través del método add de GMenuBar. ¿Sí? Y cada menú, el menú archivo y el menú edición, son objetos GMenu. Por el lado de los componentes, tengo mi panel con pestaña. Yo le voy a adicionar 3 paneles. Como vemos aquí en la imagen, va a tener 3 pestañas. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer a través del método addTab, que va añadiendo, como si fuera una fila, una lista, al final, ¿sí? En este caso lo entenderíamos a la derecha, ¿sí? Cada una de las pestañas. Cada pestaña asociada a ella debe tener aquí un componente gráfico. Normalmente lo que se pone es un contenedor, es un panel, ¿sí? Y adentro del panel ya se construye la interfaz. Entonces nosotros vamos a hacer esta estructura como comentábamos, ¿sí? Y que los elementos, como les decía, que están adentro de cada pestaña deben ser componentes gráficos. Nosotros estamos usando paneles, ¿sí? Que son las clases que ya hemos trabajado. Bien, iniciando con la barra de menú, que es con lo que estábamos platicando, nosotros decíamos que aquí que una opción de menú ahora ya va a estar decorada, ya va a tener elementos que le van a ayudar al usuario a interactuar con la opción, ¿sí? Va a tener un icono, una imagen asociada a la opción de menú. Este icono se le coloca al componente a través del método setIcon, ¿sí? Este método es una propiedad en este caso de la opción de menú. El icon es una propiedad. Y entonces, pues yo tengo que pasarle una imagen. Esta imagen está encapsulada o está modelada con un objeto image icon, ¿sí? Que contendrá dentro de él la información de la imagen que queremos que se presente como icono. También vamos a trabajar con los mnemónicos que ya nosotros habíamos comentado que nos sirven para tener acceso directo a la opción mientras está visible, ¿no? ¿Sí? Que es una letra lo que se subraya y eso lo que el efecto que tiene es que nosotros ya activamos la combinación Alt y la tecla, ¿sí? Y finalmente vamos a tener la tecla aceleradora, que sin necesidad de tener visible el componente, como ya está definida la tecla, podemos ejecutar la acción asociada al componente. En este caso sería Control C, ¿sí? Entonces, como son combinaciones de teclas, Control, Alt, Shift, etcétera, o más de 2, eso está encapsulado, está modelado con un objeto keystroke. Este es el que
tiene la información de cuál es la combinación de teclas. ¿Sí? Todas estas clases, keystroke, ImageIcon, están definidas en la API de Java. Pues vamos a empezar con la primera, la de la imagen, que es la que comentábamos previamente, ¿verdad? Que vamos a colocar una imagen, un archivo con alguno de estos formatos como un icono asociado a la opción de menú. Bien, entonces, pues obviamente que nosotros, este es un archivo que necesitamos tener en nuestra computadora o en algún lugar donde lo necesitemos. Aquí tenemos estos ejemplos. Bien, y entonces nosotros pues podemos usar la ruta absoluta para asociar una imagen como un icono, ¿sí? Sin embargo, esto lo que va a crear es dependencia de código. Nosotros necesitamos, donde corramos nuestra aplicación, que exista una carpeta con todas estas características. Y eso no siempre se garantiza, a menos que siempre corran su aplicación en la computadora donde la están desarrollando. Pero si ustedes instalan o copian su aplicación en otra computadora, muy probablemente haya un error. ¿Por qué? Porque si no tiene una carpeta o una secuencia de folders como la que ustedes definieron en la ruta absoluta, no encuentra la imagen. Entonces, esta opción nosotros como programadores no la vamos a usar, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con las rutas relativas, es decir, ¿sí? A partir de un nivel, ¿sí? Que nosotros sí consideramos que se va a compartir, ahí es donde ponemos la imagen. Y el origen propiamente, la raíz de dónde está, no, eso no se coloca, por eso se llama relativa a un punto, ¿sí? A un nivel de la estructura de carpetas. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y para hacer esto, nosotros vamos a configurar, ¿sí? Estos archivos que corresponderían a iconos, ¿sí? Los vamos a colocar en nuestro proyecto. Nosotros vamos a crear un paquete que para fines prácticos sabemos que es un folder, ¿sí? Este folder está dentro de la estructura del proyecto y va a estar al mismo nivel del paquete del código fuente, ¿sí? Observen, está al mismo nivel. Y ahí adentro vamos a copiar nuestras imágenes, ¿sí? Bueno, todas las imágenes se colocan en el proyecto. ¿Y esto qué nos garantiza? Que cuando nosotros construyamos el proyecto, ¿sí? Y que le demos clean and build, ¿sí? Entonces, toda esta información, tanto las imágenes como los bytecodes, quedan almacenados en ese archivo comprimido, el .jar, que es el que nosotros, si distribuimos nuestra aplicación, es la que copiaríamos. Entonces está comprimida toda la información y entonces ya se irían junto con el código, vamos a decirlo, el bytecode, se irían todos los recursos que necesito para que mi programa funcione. Eso es lo que haríamos. Bien, entonces esto nosotros ya lo tenemos configurado en nuestros proyectos. ¿Sí? Ya tenemos el proyecto 4 y ya habíamos copiado las imágenes, ¿verdad? Están aquí al mismo nivel del paquete de código, ¿sí? Ahí están. Esto ya lo habíamos hecho ayer. Entonces, seguimos adelante. Aquí el detalle es que yo tengo que definir una ruta relativa. Y para hacer eso, nosotros, ya que tenemos aquí nuestra imagen, nuestras imágenes listas en el paquete, imagen, pues vamos a obtener la ruta relativa. Y eso lo vamos a hacer a través de esta secuencia de comandos. getClass.getResource. getClass, como nosotros esto lo vamos a llamar dentro de un componente, ¿verdad? Por dentro de un panel o dentro de una ventana. Este método está asociado al gFrame o al gPanel, ¿sí? O sea, lo tienen. De hecho, todas las clases de Java tienen este método getClass. Este método, cuando nosotros lo usamos, nos devuelve una referencia de
un objeto que guarda la información del código que estamos ejecutando. Nos dice el nombre de la clase de la cual estamos llamando al método, cuáles son sus atributos, sus métodos, dónde está ubicado, que eso es lo que nos importa, ¿sí? Sus propiedades, si es solo lectura, etcétera. Todo esto nos lo da este método en un objeto, ¿sí? Bien, y como es un objeto, yo le puedo llamar sus métodos y este método es importante. Nosotros le decimos, quiero obtener un recurso. Un recurso, pues, va a ser precisamente un archivo. Puede ser otra cosa, una consulta a una base de datos, no sé, una conexión a través del puerto de internet, pero para fines prácticos de nosotros, GetResource nos va a devolver información de los archivos, porque el archivo es un recurso. Ahora, cuando nosotros ocupamos este método, lo que nos devuelve es la información del recurso, pero en un objeto. Y este objeto es de la clase URL que tiene ya la API de Java, que precisamente encapsula o caracteriza a los recursos, ¿sí?, que podemos usar, ¿sí? URL viene de Internet, ¿sí? Es localizador de recursos universal, eso es lo que significa. Y entonces un objeto URL puede ser un archivo, puede ser una página HTML en algún servidor, puede ser una conexión de FTP, etc. Entonces esto es lo que nos devuelve, ¿sí?, un objeto URL. Y fíjense que la clase ImageIcon, ¿sí?, pues cuando yo creo el icono, yo le puedo pasar un objeto URL y entonces ya teniendo este objeto asociado al recurso que sería alguno de estos archivos, pues ya creó en la memoria el icono asociado a la imagen, ¿sí? Entonces esta es la secuencia que nosotros tenemos que usar, ¿sí? Entonces el objeto ImageIcon representa la imagen asociada al icono, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer cada vez que necesitemos una imagen, necesitamos esta estructura, ¿sí? Ok. Ahora, el mnemónico es más sencillo porque ya lo habíamos manejado, simplemente le decimos cuál es la letra del texto que vamos a subrayar. Y el último elemento es la tecla aceleradora, ¿sí? Es la combinación de teclas. Entonces, necesitamos trabajar con la clase keystroke. Bien, para crear un objeto keystroke, que es lo que necesitamos, hay un método que se llama getKeystroke. Este método es un método estático de la clase keystroke, ¿sí? Y lo que hace es que me crea la combinación de teclas. Entonces, el getKeystroke necesita dos elementos. Por un lado, el carácter. ¿Cuál carácter? Pues el que va acompañado de la tecla especial. Por ejemplo, aquí el carácter sería C. Y después van modificadores. Estos modificadores le van a indicar cuál es la tecla combinada, por ejemplo, Control, Alt, Shift. Y entonces, como estas son fijas, o sea, no vamos a inventar alguna otra tecla, pues ya existen constantes. Aquí está para la tecla Control, para la tecla Shift, para la tecla Alt. Y todas estas constantes están en una clase que se llama InputEvent, que tiene Java. Entonces nosotros aquí le vamos a poner alguno de estos. Por ejemplo, aquí Control C tiene Control Down Mask aquí en la segunda parte y aquí tiene el carácter C, ¿sí? Bueno, todo esto nosotros lo vamos a construir. Ahora, ya que lo platicamos, pues vamos a hacerlo en el código. Entonces vamos a hacer una barra de menú. Ya sabemos que vamos a ocupar una clase que herede de gMenuBar, ¿sí? Entonces lo tenemos. Y como ya lo habíamos hecho en el proyecto previo, pues en el constructor vamos a llamar a un método que se llame addMenu, ¿sí? Y aquí vamos a crear los menús. Aquí está el menú archivo y el menú edición, ¿sí? Vamos a
trabajar con los mnemónicos, que también ya habíamos hecho esto. Y el otro punto es la tecla acelerar. Sé que aquí en el menú abrir le vamos a poner control A. Aquí está creado, miren. Está el método getKeystroke, ¿sí? Que es un método estático de la clase Keystroke. Me devuelve un objeto Keystroke, aquí está. Y entonces aquí le decimos, quiero que sea la letra A con la tecla control. ¿Sí? Entonces va a ser control A. Bien, vamos a hacer esa parte. Nos vamos a nuestro código. Yo les había pedido que copiaran la clase barra con imágenes, ¿verdad? Aquí está. Es la que teníamos nosotros, el día de ayer. Aquí está. Está el constructor. Le voy a dar format para que se vea mejor. Ahí está. Está el constructor, ¿verdad? Aquí lo que nos falta es decirle el autor, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el constructor y entonces vamos a trabajar con este método add-menú. Observen ustedes que ahora tengo aquí el menú archivo y ya lo tengo adicionado. ¿A quién? Pues al objeto barra con imágenes, ¿verdad? Aquí le voy a poner this, ya lo saben. ¿Sí? Es lo mismo. Ok, ahí está. Déjenme ver hasta dónde está esto. Sí, ok, y ya están los dos menús aquí. Menú edición. ¿Sí? Fíjense que los dos ya están adicionados al menú. El menú archivo y el menú edición están adicionados. Luego aquí vamos a crear un menú item que es abrir. Aquí está. Y este menú item abrir lo voy a adicionar a archivo. Acá en esta línea de código que tengo. ¿Sí? Archivo. Luego voy a crear otros dos menú items, cerrar y salir, que van a ser objetos anónimos, ¿verdad? Porque no tenemos una variable. Y a estos yo no les podría poner imágenes, teclas aceleradoras, porque son objetos anónimos. Pero bueno, están ahí para completar el menú. Luego voy a crear un menú item que es copiar, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y esto, bueno, ahora lo vamos a comentar precisamente. Y el menú, la opción de menú copiar lo adiciono al menú edición. Aquí está. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces esto yo se los pasé, ustedes ya lo deben tener. ¿Sí? Por ahí se me había pasado ponerle un comentario a esta línea, ustedes se lo ponen y ya no tienen problema. Entonces vamos a ver cómo aparece la barra con imágenes. Bien, pues vamos a crear aquí en el main, en la clase paneles que tiene el método main. Aquí ya tenemos construido nuestra ventana, etcétera. Pues vamos a crear un objeto de barra con imágenes. ¿Sí? Ahí está creada ya el objeto. Está en memoria. Todavía no lo asociamos, ¿verdad? A nuestro ventana. Entonces lo podemos hacer aquí abajo. Punto set g menú bar, ¿verdad? Barra. Con eso ya le asociamos la barra de menú. Estas dos líneas son. Ese es. ¿Sí? Y este sería asociar a la ventana. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Entonces se supondría que si ahora compilo el código y lo presento, debe verse una barra con dos menús, ¿verdad? Entonces vamos aquí a checar eso. Aquí está, miren.
está archivo y copiar con el ambiente que tengo, que es, aquí es Nimbus, ¿verdad? Que se ve así. ¿Sí? Que es lo que queríamos. Ahora vamos a ponerle las decoraciones, eh, los mnemónicos, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ninguna. Ok. Bien, pues vamos a primero. Profe, ¿Sí? yo ayer se me pasó, pero sí tenía una pregunta cuando dijo con respecto a los iconos, a las imágenes. Sí. ¿Cuál es el tamaño que debe de tener aproximadamente la imagen? Porque Bueno, dijo usted que si era muy grande, podía cubrir más del espacio. sí, se va a ajustar el componente al tamaño de la imagen. Y si es una imagen grande, pues va a ocupar mucho espacio. Bueno, de hecho, se supone que hay en Internet, ¿sí? Por ejemplo, aquí ponemos como es cut, copy, paste. A ver si lo buscamos. Aquí hay un lugar donde tú puedes bajar, sí, muchos de los iconos. Hay varios, ¿no? Por ejemplo. Y también incluso te dice, bueno, ¿cómo se llama? ¿En qué tamaño lo quieres? Sí, y más o menos te da ahí las opciones. Y son pequeños, o sea, no he medido cuánto es, pero no te preocupes, ahora mismo lo vemos. Mira, voy a abrir este. Aquí está, miren. Este es de 24 por 24 píxeles. ¿Sí? Y como viste, ahí tú le buscas en internet y puedes bajar varios, de 24 por 24. Por ejemplo, que yo les pasé, que no es un icono propiamente, es una imagen, observen, es de 98% 4, entonces está grande. O sea, si esto yo se lo pongo un botón, el botón se va a volver bastante grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí deben ser pequeños. Sale, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a poner los mnemónicos. A archivo le vamos a poner que sea A, y aquí lo tenemos. ¿Sí? Y a adición que sea la D, ¿verdad? Ya se lo pusimos. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, pues simplemente lo voy a presentar para que ustedes lo vean. Y ahora sí ya dice Alt A. Observen, si yo le doy Alt A, abrió las opciones Alt D, abrió la opción Alt A, Alt D. Ok, ahí estoy fuera, le doy Alt D y me abre la opción, ¿sí? Ok, ese es con el mnemónico, que sería el primer elemento, que ya lo conocíamos. Ahora le vamos a poner una tecla aceleradora. Entonces vamos a ocupar un objeto keystroke, que tenemos aquí. Entonces aquí, esta clase, ¿sí? Keystroke, si ustedes la checan, está aquí, debe pertenecer a ver, déjenme ver en cuál pertenece. Aquí está, miren, keystroke, es de swing. Ahí está, es de swing. ¿Sí? Ok, entonces, ahí está. Ahora, keystroke tiene un método, ¿sí? Que es getKeystroke, donde nosotros le vamos a pasar el carácter. En las versiones anteriores exigía un objeto, por eso se ocupaba una clase envoltoria character, que también lo tiene Java, pero ahora ya podemos ponerle solamente la letra. Entonces eliminamos eso y aquí está la letra, ¿verdad? ¿Sí? Y en el input event, que es la tecla que acompaña a la letra A, ¿sí? Vamos a ponerle el alt que nos decía, es control, ¿verdad? Control, ¿cómo era? O alt, control. A ver, déjenme ver, aquí está. Alt, down, mask, ese es el que debes usar.
porque el que yo tengo ahí en el código es uno que también existe, pero que ya está obsoleto, que nos indican para esta versión de Java que ya no se use, que se use mejor el alt don't. Entonces vamos a seleccionar esto. ¿Sí? Pues por estilo de programación, por eso es que lo ponen así. Entonces nuestro keystroke debería quedar así. ¿Sí? Ok. Ya tengo eso. Y ya estoy creando el objeto. Este objeto está en memoria, un keystroke, ya tiene la combinación Alt-A. ¿Sí? Y a quién le voy a asociar esta tecla aceleradora a la opción menú item. Entonces yo a menú item aquí, ¿sí? Le digo, ¿sí? El menú item es abrir, ¿sí? Set Accelerator, la tecla que acabo de crear. Si le doy format, ya queda al mismo nivel. Entonces, al hacer esto, con la opción de menú, ¿sí? Observen ustedes, en el archivo, aquí está Alt-A, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer. Si yo le doy Alt-A, ¿sí? Debería de ejecutarse lo que está asociado a la opción de menú abrir, pero nosotros todavía no implementamos eso, todavía no le hemos dicho qué hacer cuando seleccione abrir, ¿sí? Porque eso nos falta el concepto de evento. Pues ahorita está decorando ahí, todavía no vemos la ventaja, pero más adelante, ya cuando veamos eventos, ya entenderemos para qué sirve esto. Pero es como ustedes tienen aquí, ¿verdad? En su código, por ejemplo, cuando ustedes quieren construir el proyecto, ¿dónde está? Clean and Build es mayúsculas F11, ¿sí? Entonces, sin necesidad de irse acá, le dan Alt F11 y lo que está haciendo está generando el proyecto, ¿verdad? Y F6 corre el proyecto, es una tecla aceleradora, ¿sí? Esto sin necesidad de navegar en el menú, eso es lo que significa la tecla aceleradora, ¿sí? Este es por un lado. Vamos a hacer lo mismo para copiar, para el menú item copiar. Entonces, como yo ya tengo creada esta variable y ya la asocié, ¿sí? A getKeystroke, ya la asocié a abrir, pues la puedo usar para otra opción de menú. Entonces ahí tengo tecla, igual, cambio aquí para que sea nada más C, ¿verdad? Y aquí vamos a usar control, entonces es control down más. ¿Ves? Ahí está el que estábamos usando, control mask, pero me está indicando que ya ese no se usa y cuando tiene la línea está diciendo que esa opción ya está obsoleta. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esto. Y ya lo tenemos, entonces ahora sí. Ya está. En este caso va a ser control C, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces ahí está. Le vamos a poner su mnemónico a copiar, ¿verdad? Hasta ahí ya tenemos esta opción. Fíjense que, bueno, ok, ahí está esto. Voy a compilar y voy a colocar, voy a ver cómo se ve esto. Aquí está, en edición, observen, copiar, control C, ¿verdad? Con esto. Si yo quiero hacer más combinaciones de teclas, por ejemplo, quiero ponerle control alt, ¿no? O control shift, bueno, lo puedo hacer. Le voy a dar un enter aquí para ponerlo abajo. Y lo voy a hacer a través de este operador, el O, a nivel de bits, ¿sí? Entonces le digo input, event, punto, y le voy a poner shift down mask. Entonces fíjense que es control shift C, ¿verdad? Así es como y lo estoy separando con este O, que ya lo habíamos usado en el caso de las excepciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasó ahí.
En el caso de control mayúsculas C. ¿Ya vieron? Eso es lo que está indicando esa opción. Entonces ya tenemos ahí nuestro asunto de las teclas aceleradoras. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. No, profe, Sí. yo vi que, por ejemplo, estamos como que anidando las teclas, ¿no? Por ejemplo, en el del archivo, primero apretamos Alt A para abrir el archivo. Y Sí. vi que de ahí otra vez ocupó el Alt A, pero ahora para otra opción que había por ahí. Sí. Eso, o sea, eso no afecta en que como que se confunda, ¿no? Porque De hecho, estamos, sí, porque estás ocupando dos veces para dos objetos la combinación de teclas. Sí, claro. En este caso nosotros no tenemos efecto porque no estamos dando comportamiento. ¿Sí? Sí, ciertamente. ok, es que sí, o sea, sí, por lo que eran las mismas teclas, Sí. pensé que podría confundir al programa, ¿no? Va a tomar la primera que tiene asociada, pero sí, ciertamente. Sí. Entonces, si usa Alt A, bien podemos decir Control A para el menú de archivo y después Alt A para abrir, ¿no? Así es, eso podría ser. Ahora no, en el menú de archivo sí tiene que ser Alt A porque el mnemónico está asociado a Alt. ¿Sí? En el archivo tendríamos que ponerle Control A. En la tecla aceleradora, que es la que podemos cambiar. El mnemónico no podemos cambiar su combinación, siempre es Alt y una letra. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe, porque el que sí puede cambiar es el keystroke, ¿no? Que Exacto. le ponemos una letra. Así es. Y le dices con qué tecla combinas. Sí, ciertamente. Muy Ok. bien. Es una observación. Entonces, Yo no me había percatado de que estoy usando la A dos veces, pero está muy bien. Ok, voy a seguir adelante si no hay otra pregunta. Para el último caso, que es la imagen, ¿verdad? Que es lo interesante aquí. Lo más complicado porque es que tenemos que configurar bien nuestro proyecto. Ya que tenemos aquí en el paquete imágenes los archivos, entonces yo voy a crear una variable, ¿sí? Esto es simplemente para que quede separado. Aquí está esta variable P, ¿verdad? ¿Sí? Donde yo le estoy diciendo dentro de mi proyecto al nivel del código fuente, ¿verdad? Porque es el nivel que tengo el paquete paneles, el paquete imágenes. Yo aquí, ahí voy a empezar la búsqueda relativa y entonces le pongo la carpeta imágenes y el nombre. Aquí le vamos a poner, en lugar de le vamos a poner que es, la opción es copiar, ¿verdad? Entonces le pongo copy icon, ¿verdad? Que es el que tengo aquí, copy icon.png. Y aquí, aunque en Windows da lo mismo escribir con mayúsculas y minúsculas, aquí en Java no. Si ustedes tienen el nombre con mayúscula y minúscula, tiene que ser idéntico el nombre a como está en el código. Si ustedes cambian, ya no lo asocia porque para él la I mayúscula es diferente de la I minúscula. Entonces para Java hay diferencia. Entonces tiene que ser igualito. Por ejemplo, aquí el Duke dice JPEG. Entonces aquí hay que ponerle JPG, ¿verdad? Entonces en el caso de copy icon es .png y todo con minúscula. Si a ustedes les aparece con mayúscula, debe ser exactamente como está. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ya que tengo eso, pues voy a crear mi icono. Ya sabemos que es con la clase ImageIcon. Y aquí tengo la variable y entonces la voy a crear con el constructor. Y el constructor espera un URL, entonces yo le digo getClass. Fíjense, getClass, y yo le pongo punto, observen, ¿sí? Es que me devuelve un objeto de la clase class que existe. Y entonces tiene todos estos métodos. Miren.
un descriptor, me da el nombre, en qué paquete está, ese es el que vamos a usar, un recurso, y el recurso es un URL, como ven, pero yo le puedo decir que quiero saber, vamos a ver dónde está, que me diga aquí qué clases tiene asociadas, cuáles son los constructores que tiene, ¿sí? Cuáles son los campos que tiene, cuáles son los métodos, todo eso yo se lo puedo preguntar a la clase a través de este método getClass, ¿sí? Entonces es interesante, yo puedo ver la estructura de una clase ahí. Entonces, ya que tengo getClass que me devuelve un objeto class, pues le digo, dame el recurso cuál, el que está asociado a este nombre, ¿sí? Entonces, ya al hacer esto, devuelve el objeto URL en toda esta instrucción, que se le pasa al constructor del icono, y entonces ya tenemos un icono en la memoria, ya está guardado en la memoria, pues ahora lo vamos a asociar a mi opción de menú. Ahí está. ¿Sí? Set icon. Veamos. Ahí está, miren, el iconito. ¿Sí? Entonces ya se ve mejor, ya se ve bonito, ¿verdad? Acá nos falta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como vemos aquí, yo puedo poner cualquier imagen. Voy a poner la de Duke, ¿sí? Ahí está el nombre exactamente como está aquí. Y entonces, cuando yo le doy edición, observen cómo queda la opción, pues se ajusta al tamaño de la imagen. Por eso les decía, no conviene poner imágenes, en este caso, imágenes muy grandes, ¿sí? Y aquí está nuestro amigo Duke, ¿sí? Saludando. Ok. Entonces esto ya lo comentamos, lo de cómo poner un icono, ¿sí? Y vamos a continuar con el panel con pestañas. Fíjense que este panel ustedes no lo habían usado, lo vamos a utilizar. Es un objeto de la clase GDavidPane, ¿sí? Es un panel con pestañas, también le llaman solapas, ¿sí? Que me permiten colocar a los componentes como en una pila, así como el car layout que les comentaba, pero estos sí van a tener una forma de saber cuántos elementos tenemos agrupados por la pestaña que se observa, ¿verdad? Se superponen, solamente uno de ellos es visible, ¿sí? Eso es la idea, y que las pestañas pueden incluir texto, un icono, se pueden colocar en cualquiera de las 4 posiciones del componente, arriba, abajo, etcétera. Eso se puede configurar, ¿sí? Entonces esto es un objeto así. Entonces se tendrá que ver más o menos de esta forma. El panel con pestañas es todo esto de aquí, el contorno, ¿sí? Esta sería la pestaña y nosotros vamos a crear nuestro control de componentes heredando precisamente de esa clase, ¿sí? Entonces yo les había pasado por medio de Teams, les había pasado un código, ¿verdad? Que era precisamente panel mezclado. Sí, es diferente al que teníamos que lo bajamos del portal. Entonces, nosotros, si ya tenemos ese panel mezclado, igual lo pegamos en paneles, por favor, ¿sí? Y lo abrimos. Observen ustedes que aquí tengo la clase panel mezclados creada de DavidPane, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, nosotros cuando hagamos esto siempre vamos a ocupar un método que se llame add componentes, ¿sí? Este método lo va a llamar el constructor y entonces aquí lo tenemos abajo, el add componentes. Es como si nosotros estos métodos estuvieran en el constructor, pero la estrategia que vamos a seguir siempre es no cargar al constructor de tanto código, todo lo vamos a separar.
no por eficiencia de ejecución, sino por entendimiento del código. Entonces, ¿qué hace ADD Componentes ahora? Pues le cambia el color al background, le dice al componente que es opaco, ¿sí? Para que se vea bien, porque dependiendo del look and feel, las pestañas a veces son transparentes y se ve el color del fondo del panel y no de la pestaña. Y por eso lo vamos a poner así. Y vamos a ponerle un borde. Recuerdan que nosotros ya trabajamos con Border Factory, ¿sí? Entonces vamos a crear un borde de línea normal y le vamos a poner, aquí va el color. Yo le estoy diciendo que el borde va a ser del mismo color que el color de fondo de, en este caso, del panel mezclado, que es Cyan, ¿verdad? Con este método. Yo le digo, oye, dame tu background y ponlo como borde, ¿sí? Y va a ser de 50. Y entonces ahí ya creamos, ya configuramos el panel con pestañas, ¿sí? Ahora vamos a crear un objeto de panel mezclado para ver cómo se ve. ¿Dónde? Pues en el main, ¿verdad? Aquí. Después de que creamos la barra de menú, vamos a crear aquí el panel mezclado. Le llamamos panel. Ahí está, ¿sí? Ya está creado. Y nosotros se lo tenemos que adicionar a la ventana porque si no, este objeto está en la memoria, pero nunca se va a presentar en la ventana porque lo tenemos que asociar. Acuérdense, puede ser con set content pane, ¿verdad? Esa sería una forma. O con ADD, ¿sí? En el caso del Gframe. Ya tengo la barra de menú y el content paint, ¿ok? Por favor. Pues vamos a ver cómo está esto. Y aquí está, pero como no le hemos adicionado ninguna pestaña, ¿sí? No se ve. Vamos a ver algo interesante. Le voy a cambiar. Profe, ¿Sí? yo que puse ¿cómo se llama? Mi tema en Classic de Windows, sí se ve la pestaña, o sea, se ve que ya tiene el borde, porque es Okay. el tema viejito de Windows. Sí, sí, de hecho es lo que iba a hacer ahora. En lugar de Nimbus, le voy a poner, por ejemplo, metal, ¿no? Es otro ambiente que tenemos ahí disponible y vamos a ver cómo se ve el metal. Es ahí donde cambia, fíjense aquí, ya vieron que sí se ve con metal. Es la diferencia de los ambientes, o ya aquí se asocia más al ambiente, ¿sí? Si yo le pongo RTK, se va a ver diferente. Aquí la ventaja es que nosotros controlamos el ambiente, ¿sí? Esta es la gran ventaja. Fíjense cómo se ve aquí, se ve más bonito. Bueno, a mi parecer. Ok, entonces ya tenemos asociado el panel, ¿sí? Ya tenemos la base. Ahora tenemos que ir construyendo cada pestaña.